Ey, tengo que hasta... ya. Hey, ¿qué tal? Espero que estén bastante bien. Yo estoy... Sinceramente ahora sí estoy feliz. Estás fresco, güey. Ando fresco. No hubo mucha chamba hoy. Estresado porque el Uber está caro. Está caro, está muy caro el Uber. Y el Didi... Le salió casi el triple. Sé, todavía que está caro, güey. Te ponen un mal servicio, güey. Todavía te preguntan... Joven, me está cobrando en efectivo tarjeta. Tarjeta. Y te cancelan. Son bien putos, no güey. aceptas Bitcoin acá. Yo estoy pagando con Bitcoin. Te paso followers. Sinceramente, para la otra, cuando me dicen el viaje está en efectivo, tarjeta, con permiso de Dios, carnal. Y pues te viene valiendo verga, no es mi dinero. Es mi dinero, yo elijo cómo pagarte, pendejo. Y me procede a cancelar. Pero bueno, hoy, como todos los capítulos, puede haber uno que no sabemos. Nos acompaña nuestro historiador favorito, el misógino de Wasabe, Amir. ¿Cómo estamos? Con hambre, güey, de hecho no he comido. Desde que les hablé a los dos, sigo sin comer. Tú me prometiste unas papas. Yo no te prometí, tú me las pediste, yo por eso puse BP. Te mandé un BP. Estaba bajo protesta. Estaba bajo protesta, güey. Y se protestó en una falta de papas. Siento que con ese tip, el Amir cuando se case va a firmar con Pepe. Güey, pero bien pendejo, güey, pero lo voy a poner con V, ¿no? Era B chica B grande. Las dos se llaman B. Pero bueno, hoy tenemos un invitado especial. Un invitado que sinceramente no me has descrito mucho de él. Así que mejor tú presenta el canal. Primero que nada, no es un atún, no es un cangrejo, aunque sea de la Baja Sur. Es un amigo. Pero sí tiene agallas. Ajá. Puedo ver desde aquí. Sí, es mi amigo Buchón, el que tengo como baja de definición Buchón, ¿te acuerdas? Él era el que mencioné cuando vino a hablar. ¿En serio? En todo este tiempo nunca vi que hablaba mal de las mujeres. Bien. Eso no es el Buchón, güey. Me fallaste como Sí. Buchón. No, güey, eso es ser... Es un proceso de construcción, porque terminó en 2022 y... Ya te usamos. Y diciendo como, ya los trato como si fuesen personas. Es más, güey, tiene una sudadera que tiene un gallo, güey. Pues sí, es el equipo de París, güey. Es Francia. Y solo los buchones usan ese tipo de cosas, güey. Cosas de París, güey. No, club de fútbol, güey. El gallo sí. Ah. Pero bueno, hoy les tenemos un tema, no sé si... Es cagado como cada tema. Les tengo, bueno, les pido perdón porque yo tardé en entrar en recordar qué chicos estaba leyendo. ¿Y qué chingados estábamos haciendo? No, el tema, tardé en entrar en calor, no venía preparado. Pero como siempre, la victoria nunca fue la meta. Así que nos dejamos con un capítulo muy cagado. Así que, y dale con el intro. Amir, ¿qué tema nos tienes para hoy? Oli, hace rato no te veía. Hace buen rato. Eran buenos días. No estaba tan estresado, güey, acá. Por eso mismo me dices como, no te ves tan jodido, qué pedo por eso. Sí. Estoy muy fresco, güey. No, fresco, güey, porque no hace buen rato, güey. No se puede, güey, te tengo que recordar. ¿Qué he hecho? Bueno, hoy le vamos a tener el tema de la Guerra de las Malvinas. Nosotros ya lo habíamos grabado, así que... No sé de qué me está... ¿Esto es un reboot? Nadie sabe de qué, güey. No sé de qué me estás hablando. Yo sí, pendejo, es el problema, güey, que no le puedo mentir a la gente, güey. ¿Me estás diciendo que hay un multiverso? No hay un multiverso, güey. Hay un verso que nunca salió. Ese ya se lo chingó Wanda. Ajá. Sí, güey. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la Guerra de las Malvinas, güey. Para que te des una idea. ¿Sabes dónde están las Malvinas? Sí, tengo... ¿Tú te acuerdas dónde están las Malvinas? Sí, abajo. ¿De quién? De mi culo. Está por, ¿se puede ver la Antártida? No es cierto, está por Argentina. Desde abajo. Ahí vamos a poner el mapa. Ahí está el mapa. Para los que los ven. Me encantó porque yo vi arriba, güey, no. ¿Y tú? ¿Dónde está el mapa? Güey, ¿desde cuándo una ardilla es un mapa? ¿A poco en las Malvinas hay ardillas? No mames, Querétaro, güey. Ok, No es la UABC. ¿Tienes una idea de cómo es Argentina? Sí. Ok. Más al fondo, güey, hay una islita, dos islitas, un archipiélago bien pequeño que son las Islas Malvinas. Ese es el tema de hoy. Inglaterra y Argentina se agarraron a putazos por esas islas, güey. Spoiler, güey, Argentina perdió porque obviamente. ¿Más o menos en qué época fue? En 1960 y tantos, creo, o 80 y tantos. Wow.
Ese es nuestro historiador. 1982. 1982. Es muy moderno. Pero pues aquí nos vale hasta cierto punto verga porque pues estamos como a un subcontinente, güey, de distancia. Estoy tratando de entender que fue en la época en que Argentina creía que iba a ser el primer mundo, ¿no? Y al Es final... en la No. época en que Argentina creía que sí podía ganar el mundial. No, creo que es la época en la que Argentina todavía creía, güey. No, ya se había resignado que no iba a ser primer mundo. Todavía como por los 60 tenía la esperanza, güey, que iba a ser primer mundo con el peronismo, pero ya Yo creo que ya todavía se la tenía la baja. esperanza hasta que vieron cuánto vale su moneda. No, que vieron cómo iba bajando su moneda. Porque de repente sube y de repente baja. El pedo es como... Creo que más baja que sube, carnal. O sea, Es que es como... ¿has visto cómo está el peso argentino? Está horrible. Es que es como el periodo de ella. De repente sube y de repente baja, güey. Es totalmente irregular, güey. Entonces, no se puede planear así, Creo ¿sabes? que el periodo de una mujer es más estable que la economía de Argentina, güey. Sí. No cuando estás en el mundo. Ajá, no cuando estás hormonal, güey. Y no cuando te invade Inglaterra. Lo que uno tienes un quiste llamado Inglaterra. Ah, sí. Pero bueno, esa es la historia más o menos resumida, güey. Entonces, sí. El pedo es que estas islas, a resumen, pasaron por un chingo de manos. Originalmente habían sido descubiertas primero por los holandeses, luego por los portugueses, luego por los franceses. Espera, ¿estamos hablando de las Malvinas o Taylor Swift? Igual es lo mismo, güey. Entonces, y los españoles, antes que los ingleses, todo el mundo había pasado por esas islas y dijeron, pues, está bien culeras. Y se fueron. Te a la repito, verga. ¿estamos hablando de Malvinas o Taylor Swift? Cita Pero tus bueno. fuentes. Ok, entonces, estas islas, te digo, todo el mundo se las pasó por los huevos porque dijeron, está culera, güey. Está bien culera. De hecho, está tan culera, güey, que es de las pocas islas en el mundo, de Latinoamérica, que no tienen población nativa, güey. No había nada ahí. Más que uno que otro animalito. Porque Y pingüinos. Y pingüinos. Esa sí es la población. Un George y 6 pingüinos, güey. Población total de... Entonces, tienen en sí solo 2 lugares relativamente grandes y todos los demás son pinches lugarcitos esparcidos por la zona. Y esta empezó a ser habitada en 1765. ¿Sí? No recuerdo nada importante que haya pasado por ahí. Los 1700 fue la independencia de Estados Unidos. No, pero eso fue mucho después. 1794. Ok. Sí, No es tanto, güey. 75-94 no son muchos diferencias. Güey, tú no tienes ni esa diferencia de vida, güey. Pero Sí estamos es ya. mucho. Pero a escala de que nos estamos yendo a muchas fechas muy largas, pues relativamente no está tan larga. Bueno, entonces la isla derecha la colonizaron los franceses porque perdieron la guerra de los 7 años, de hecho por allá por Estados Unidos. Sí, man. Y fue de, pues queremos colonias, güey. ¿Qué hay? Ah, ahí no hay nada. Jalo. Sí, jalo, güey. Jalo. Sí, güey. Es el Gibby, güey, después de voy una a- mamá soltera. Acá. Jalo, güey. Jalo. Aquí voy a construir un panteón y después voy a construir una primaria. Por mis huevos. No, güey, aquí voy a cometer un genocidio en los pueblos nativos, güey. Y después voy a hacer una primaria. Ok, entonces, y en la isla izquierda, güey, los ingleses empezaron a meterse porque, pues, también no tenían nada, güey. Entonces, los españoles se ofrecieron a comprar un puerto, los mandaron a la chingada, pero lo dijeron, pues, ¿no quieres? Pues te corro. Así que corrieron a los ingleses y cambiaron el Puerto Luis al Puerto Soledad, que está en la izquierda, empiezan a dar putazos. Y le cambian el lugar a las Islas Malvinas, que originalmente se llamaban las Falkland Islands. ¿Qué? Falkland. The Falkland. Falkland. Me gusta ese lugar. Ah, salió ese chiste. Chiste pendejo, güey. En serio. O sea, pero sí ubicas que los nombres de las islas normalmente los ponen los exploradores o científicos. Y en esa nos isla pone solo que había- se echa un huevo. En esa isla solo había pingüinos. Sí. Entonces, la persona que llegó ahí y dijo, ¿haces Falkland? Estaba enferma. Es que, no, es que es Falkland. Falkland. Pero se pronuncia como Es que olvido que su pronunciación está del culo de este aparte, güey. güey. Y eso que estuvo más de un año viviendo en Estados Unidos. Ok, ¿Cuánto tiempo viviste allá? 7 años. ¿Y con esa pronunciación? ¿Cómo Sí. sobrevivías, güey?
Hablando español. Honestamente, hablando español, güey. Soy mucho más carismático en español. Es que aparte estamos Sí. Chulahista, güey. Ah, por mexicano, güey. Sí, güey. Vamos a recuperarlo como perdimos Texas. ¿Y cómo perdimos Texas? En más referencias en... Ok. Entonces, le cambiaron el nombre, le dijeron, ahora estas madres son las Islas Malvinas y entran dentro del Virreinato del Perú. Después de eso se cambiaron al Virreinato del Río de la Plata. ¿Tú sí te acuerdas de cómo son? Sí. El Virreinato del Río de la Plata básicamente es Bolivia, Uruguay, Argentina y parte de Chile, creo. Que luego se hizo una capitanía. Y llegaba de allá hasta abajo. Todo lo que llegan. Entonces, para que te des una idea, güey, en este pedo, las Islas Malvinas se encuentran a 650 kilómetros de Argentina, lo cual es un chingo. ¿Cuánto queda Mexicali de aquí? ¿De qué Mexicali la distancia? Ajá. No, no sé, güey. Checa, ¿no? Producción. Bueno, esto está a 650 kilómetros, güey. No, Está lejitos, Creo güey. que me iba a salir aquí, pero solo de tip curioso me cuesta 3,000 pesos ir a Mexicali ahorita. Es que pensé que aquí me daría los kilómetros, pero no. me dio una oportunidad, me dio un consejo millonario. ¿Neta? Sí. Y está a 1300 kilómetros de Inglaterra. Las Islas Malvinas, güey. Está lejitos. Está lejitos. Está lejitos. Está lejitos. Entonces, y también por eso está relativamente, pues, como, creo que rozando la parte fuera. Sí, es que cada país tiene como ciertas millas náuticas que son soberanas del país. Creo que esas rozan en el Hoy no, joven. creo que no se va a poder. Están creo que como cerquita, pero están rozando por ahí y Inglaterra creo que también por eso está diciendo, esta mierda. Quería aplicarle, ¿qué vas a hacer, güey? ¿Qué haces a nadar, güey? Entonces España y la Gran Bretaña se pelearon por estas islas, güey. Digo, empezaron este cagadero, ya le cambiaron, lo absorbieron al virreinato español, entonces quedaron ahí. Sin embargo, pasaron ahora sí los 1800 y empezaron todas las guerras de independencia. Ah, claro. España ya ni siquiera existía porque estaba siendo conquistada por los franceses. Por los franceses, sí. Ajá, y de hecho todo el mundo se quería independizar, entonces España, pues, y después de haber corrido los franceses y los españoles, pues dijeron, pues abandonemos aquí, no hay nada. Y se fueron a defender la capital de Uruguay, Montevideo, que ya Claro. tocamos esos temas. Creo que sí, para más información los demás capítulos. Ya no son huevones. Ya no son huevones, güey. Ya no, ustedes. Entonces, abandonaron la pinche isla. De esta manera, los dos potencias, güey, se resignaron a simplemente dejar una placa que decía, esto es de España. Inglaterra con una plaquita que dijo, esto es de Inglaterra. Y ya, se fueron. Y abandonaron las islas, así de simple. Un peso. Entonces, se fueron, güey. Entonces, había uno que otra expedición, pero no sucedía nada. Argentina, güey, se empieza a formar. En 1818 se logra independizar, güey, bajo el nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, pues, bueno, no así como pareció México, había muchos pedos, había muchas disputas. Qué puta hueva, güey. ¿Cómo se llama de nuevo el país? Provincias Unidas del Río de la Plata. Imagínate que estás llenando de que no sé, quieres llenar una tarjeta de débito. De puta madre, hemos escrito el nombre, güey. Provincia, subir. Es de México, Argentina. No, pinche hueva, güey. Por eso le cambiaron el nombre, güey. Simón. Güey, no me alcanza la tinta. Me quedé en provincia, güey. Provincia. Entonces, Y Uruguay dice yo también. ¿Tú te acuerdas que se llamaba provincias de la Provincia Unida? Provincia no sé de qué? las provincias. SADCB. Güey, el primer presidente de Uruguay se llama Fructuoso, güey. No es Fructuoso. Se No sé llama por- Fructuoso. Haber sido un amor de persona. Muy dulce, chaval. Vemos. Para más información. Ok, entonces, tenía muchos pedos. Para que te des una idea, el Virreinato del Río de la Plata ubicaba Uruguay, Paraguay, partes de Bolivia y Argentina. En la parte sur de Argentina no era parte de todo esto. Y cuando se independizan, algunos todavía tenían como que ganas de ir a anexar otras zonas. Pero en Paraguay hubo una dictadura que dijeron, Nel, mi madre, güey, si los argentinos vienen acá. Bolivia dijo, Nel, no quiero ser de nadie. Y como
cometió el peor error de su existencia, nacer. Y Uruguay tuvo unos pedos por su independencia de decenas de años. Pero ya hemos tocado ese tema. Nomás es para recapitular. Entonces, al final, Argentina resignándose a que ya no podía expandirse a ningún otro lado, porque luego del otro lado estaba Brasil, y Brasil iba a decir, ni madre. No, y Brasil nomás se saca. Ajá. ¿Qué vas a hacer ahora? Sí, Para más información. es que ¿Cómo se creó Uruguay? Sí, ajá, de hecho tiene muchos juegos. Y Argentina y Brasil era como que... Brasil con un solo Suicide Squad de las favelas tiene para matar a toda la gente argentina. No, de hecho no, güey, lo único que ocuparon hacer fue lo que sí hicieron, que fue simplemente poner un barquito, güey, en el canal ¿cómo se llama? ¿El río Uruguay o Paraguay? El río Río de Uruguay. la Plata, ¿no? En donde se desemboca, güey, creo que el río de Uruguay. Ah. Pusieron unos barcos ahí, ¿qué vas a hacer, puto? Y ya. Yo tengo verga, me lo tapó. Sí, verga, güey. Y esa estrategia. Pero buscan los papeles. Esta tragedia no venía aquí en el curso, güey. Sí. ¿Qué hago? Verga. Porque ya no podían comerciar, ya no podían hacer nada y se fue a la verga todo. Y Brasil les dijo, comes. Sí, y Brasil. Entonces, sí, digo, entonces terminaron expandiéndose hacia abajo, cometieron un genocidio a los pueblos indígenas, que irónicamente en la parte sur es mayormente desierto, que no sabía eso. Y de hecho, la cordillera de los Andes divide lo que es Chile y Argentina. Esa es la mayor diferencia. Chile y Argentina. Entonces, así fue como se fue desarrollando. Hasta 1853, en las Provincias Unidas del Río de la Plata se convirtieron en la República Argentina. Pero te digo que está tan inestable este pedo, güey, que de 1852 a 1860, Buenos Aires, güey, el estado de Buenos Aires ni siquiera parte de la Confederación. La capital actual, güey, ni siquiera parte de las Provincias Unidas de Argentina en sí. Para que te des una idea de lo inestable que era el pedo. Lo jodido que era. Ajá. Entonces, ya en 1884 se expandieron hacia el sur. Ya nada más lo hago por joder. Sí. Nos hemos quedado en que Brasil, lo último que se grabó esa madre fue que Brasil tapó la entrada del río. Como tú tapaste el baño. Como yo me tapo después de comer pizza, güey. Algo así, También. güey. La pizza, güey, era el Brasil, güey, en mi estreñimiento. Mientras cantabas el himno del Río de la Plata, ¿no? Sí, güey. Estaba como Argentina puseando, güey. Mojando para que saliera algo. Entonces, dejando eso de lado, te digo, se hizo el cagadero, como ya te les he mencionado, güey, de 1852 a 1860. Buenos Aires, que es la capital de Argentina actualmente, ni siquiera parte de este cagadero, porque esa es la verga. Lo están chingando. Sí, me están chingando, güey. Yo voy a hacer mi pedo. Pero pues Brasil le tapó y valió verga. Eso que Dijo, maravillosa jugada. No me lo esperaba. Sí. Es un genio. Me imagino el meme como de Jesús de what the fuck. Entonces, cuando sucedió todo este pedo, tío, se expandieron, la chingada, lolol. Digo, lo que pasó fue que Inglaterra fue de, güey, está olvidado. Ya perdimos nuestras colonias, lo que hay. Y se fueron a estas islas. Y de 1833 en adelante, pues empezaron a sentarse ahí. También porque se dieron cuenta que anteriormente el canal de Panamá tenía que hacer una cosa, ir hasta el fondo y luego subir. Entonces iban hasta el Cabo de Hornos, que está hasta la punta. Ahí sí hay pingüinos. Ahí sí. Ahí sí hay pingüinos. Dirás que tiene que ver, tiene todo que ver. En un universo alterno. Un universo alterno. El Cabo de Hornos. Este punto que sería importante para la trama más adelante. Ajá. Entonces empezaron a usarlo ahí como un punto de desembarco. Bueno, no desembarco, ¿cómo se dice? Cuando no retacas. ¿Restock? ¿Cómo se dice restock? Restoquear. ¿Restart? O sea, volver a empezar. Restock. O sea, imagínate que ya llevas 3 meses viajando en medio de la nada, güey, en el puto mar Sí, Pacífico. pues para reabastecerte. Reabastecimiento, un punto de reabastecimiento importante en la zona, porque pues el viaje es largo. Ajá, gracias. Entonces empezaron a usar esta zona para eso, porque iban a tener que todos dar la vuelta hasta abajo. Entonces, y también como la zona está pues, peligrosa en guerra civil, pues digamos que no era muy confiable, ¿no? Digo, las guerras civiles tienden a no ser muy confiables. Okay. Sí, güey, acá. ¿Verdad, Pemex? ¿Verdad, Petro Sever? Pero bueno,
Entonces, te digo, esto está sucediendo. Te digo, al final estaban tan alejadas, se dieron al comercio marítimo. Al final, entonces, al final, Argentina cuando se independiza y captura todas las Islas son mías, se empiezan a quedar allí. Y Inglaterra les dice, güey, dame las islas y no son mías. Y dice, aparte tú firmaste un tratado diciendo que ya nuestras. Y luego Inglaterra le dice, yo firmé un tratado con España. No con ustedes. Sí, y o sea, ya ni siquiera estos son los Ríos de la Plata, ya son Argentina. Y hay una que me valen verga los dos. Ubicas la placa que puse antes de irme. Sí, güey. Entonces, los británicos llegan, los corren. Ya, güey, así es simple. Y dicen, ábrete, güey, vale verga. Y los abrieron. Entonces, sí, eso sucedió. Y empezaron una mini colonización y militarización de las islas para estar preparados. Que hace que los argentinos se quisieran poner perros. Pero, pues, como sabemos, Argentina no es muy estable. Ni su moneda, ni su país. Ni sus mujeres. O varios Y pedos. los argentinos. Entonces... Y Maradona. Él representaba bien su país, güey. No pueden ser estables, pero siguen prendidos. Sí, me imagino el presidente de Argentina. ¿Qué pasó con el Producto Interno Bruto? Y le va a ser igual que Maradona. Bruto tú. Bruto tú. Mi producto es listo. Y como dice el nombre es interno, así que ¿qué te importa, pendejo? Ok, entonces de aquí nos saltamos directamente hasta 1945. Pasan un chingo de cosas en Argentina, porque el Gui me cae el palo si no sigo con esta historia, así que vamos a avanzarnos, sin su madre. Pasamos al peronismo. Güey, es que... Nada, güey. Nada. Mucho contexto. Es que no, a veces se mama, güey. O sea, vamos a hablar sobre la independencia. Pero antes, primero vamos a hablar de algo que pasó hace 500 años. De este árbol. Cállate. Y luego el Gui preguntándome, güey, ¿pero por qué importa ese árbol? Y yo, Es que de la resina de ese árbol salió el mosquito. Y ya. es que tú lo dices, pero en Brasil. Y yo de sí hecho, para que es una película que vio el que hizo la independencia. Así relaciona las cosas, digo, ¿para qué lo incluyes, güey? Tú lo dices, pero por ejemplo, Brasil se llama por un árbol, güey, de hecho, que es de la zona. Y de hecho, por ejemplo, también el caucho en diferentes zonas de Norteamérica, mucho de la industria y mucho del desarrollo en diferentes zonas del norte. Pero es otra historia. Exacto. Pero es importante a veces. Ok, entonces, en 1945 nos saltamos, viene finalizando la Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, Argentina en Latinoamérica tenía unos tintes, unos pequeños toques fascistas. Claro. Ajá. En especial Argentina. Todo el mundo que tuvo cable. Ajá. Todo el mundo que tuvo cable, recordaremos las teorías de que Hitler se fue a Argentina y nunca se murió. ¿Cómo no? Todo el mundo que vio History Channel sabe eso. Todo el mundo que vio YouTube. Ok, entonces pasó esto. Perón es como nuestro AMLO, para que te den una idea. Es como el Chávez de Venezuela. Es una ¿Tono figura judío? que tiene... Es una figura populista que llevó un cierto pensamiento a la zona. Entonces, este güey, mucho más complicado, tuvo mucha influencia en Argentina. El punto es que este güey lleva a las Naciones Unidas la propuesta de resolver diplomáticamente el derecho de las islas. Le lleva a las Naciones Unidas y aquí vamos a resolver este pedo. La ONU promueve la descolonización. Ya dijeron que ya nos mamamos, güey. ya nos mamamos con Después de que ya obtuvieron lo que querían la ONU, dicen, ahora sí, ya se mamaron. Como Napoleón, güey, acá. Voy a coger a tu hija. Ya, como quieras. Quédatela. Tírala, no sé, güey. Lo que quieras. Vale. Te importa más tu perro que shout out a Napoleón. Se fue como a los grandes. Ok, entonces, te digo, durante sus primeros años de creación, aunque duró 20 años en que la ONU reconociera que había una disputa por la soberanía de las Malvinas. Se quedó ahí valiendo 20 años, pero llegó, se fue, regresó. Chistes, recursos humanos, güey, veían la hojita, güey, ponían arriba otras hojas, güey. No, es que falta esto. Sí. ¿Qué son las Malvinas? No sé, güey, ya son las 5, güey, vamos a... Sí, entonces duró 20 años en que la ONU reconociera que había un pedo, güey. No para que se resolviera, para que reconociera
pareciera que había un pedo, güey. Yo no. Ok, ya sé qué hay pedos. Sí. Ya. Ajá. 20 años después, ya sé que hay un problema, vamos a pasarlo. Vamos con a el hacer una licenciado. investigación. Va a ir Pero a revisar el reconozco perito. que hay un problema. Y otro, ¿de qué me sirve? Pues de nada, pero pues al menos yo sé que sí hay pedos. Es prácticamente eso. Oye, pregunta en nombre de las personas con TDA, me incluyo. Esta edad. Cuando güey, cuando agarro el celular, güey, me distraigo bien fácil. Ah, Tenía toda la vida. Lo que yo tengo. ¿Todos aquí Ajá. tenemos TDA? ojos medio viscos. Bueno, Un solo oído, muy como te decía, muy pronunciados. representando a la voz promedio, ¿cuál era el...? Ya se La- les distrajo. Sí, güey. Perdón, soy promedio. Perdón, tengo TDA. No, ¿cuál era el motivo o la razón por la que estaban queriendo ocupar esas islas, España e Inglaterra? Una mosca. ¿España? Ujú. O sea, ¿por qué Inglaterra y España querían esas islas? Que tienen, si dices que no tienen nada, ¿por qué las querían? No tenía nada. O sea, si fuera Estados Unidos y quisiera colonizar ahí, yo te diría, hay petróleo a huevo. Ya sé, pero España y... España No originalmente porque como tú con tu bot, güey. Porque puede. Pero Inglaterra es porque acuérdate que pues habían perdido y estábamos... Es que el tenemos pedo esto, de pues, vamos a Inglaterra y robar. Francia es que perdieron todas sus colonias en Ajá. esta época y durante el periodo de 1700 tardío, 1800 iniciales, por así decirlo, 1800, es de, pues ocupamos colonias, mijo, así que métanle feeling, métanle ganas, y hicieron un chingo de cagaderos intentando meterse en diferentes países nacientes, colonizando territorios que están bien pendejos, como las Malvinas. Pero dices que no había gente ahí, ¿no? No, güey. No, pero O sea, el punto es de no que había- tuvieran un lugar en la América, porque acuérdate que era su continente, un nuevo continente y todo ese pedo. Pues sí, pero no había gente, no había recursos. No, pero te digo, el punto es que ellos estuvieron presentes. No, y al final a Inglaterra les sirvió porque te digo que cuando viajan y como tienen que llegar hasta la punta del fondo, pasaban por las Malvinas, güey, para Ok. reabastecerse. Y también para decir que son suyos, güey, así de simple. Sí, te digo, lo importante es la presencia. Porque a este punto yo creo que ya está el canal de Panamá. Ya está el canal de Panamá funcionando, ya se puede cruzar por ahí, pero pues son sus putas islas. Así es simple. Cuando te preguntes por qué, es porque son sus putas islas, aparentemente. Acuérdate que siempre que hablamos aquí de gente poderosa, es pinche gente que por sus huevos hacen las cosas, güey. Para Ujú. poder decir en la peda de, sí, yo tengo unas islas allá. Ajá, sí, sí. ¿Quieres entender cómo es la gente mierda? Mira la de no sabía que Paraguay le caben tres. Ahí sabrás el nepotismo de la gente. güey. O es el mamón que yo tengo Centrio, pues hasta la verga. Y Sí. rápido, güey. Mi hermano lo hace para chingar, güey, o sea. Ajá. Si tuviese Sentry, nomás pasaría, marcaría mire. ¿Qué pasó? Solo quería que supieras que tardé solo media hora en cruzar. Y le colgaría. Porque puedo, güey. Sí, sí, sí. Ok, entonces sí, básicamente te digo España, porque pues, digo, madre, puta isla, tal verga. Francia quería, güey, pero no tenía cómo defenderse. Y Inglaterra, principalmente porque su imperio en sí es comercial, ocupan varios puertos de reabastecimiento y para guardar sus cosas. Entonces, debido a que no pudieron conquistar nada en la tierra, pues se quedaron con esas islas y ya. Esa es la versión más resumida que te puedo dar de todo este pedo. Al final, Argentina intentó reclamar soberanía dentro de estas islas, pero como dijimos, Inglaterra le dijo, Nel, y se las quedó y ya. ¿Pasa algo, puto? Y a eso vamos, cuando hicieron algo. Ya Eso no vamos a hablar de ese árbol de Brasil. Entonces primero empezamos con Perón, Perón, que básicamente fue como que, hey, se fue como con la directora de, me está molestando. Y la directora ya le dice, no lo molestes. Y su señora, ya se graduó el niño. Digo, entonces Perón se fue, regresó. Y la directora, sí, pero no ha hecho el servicio. Todavía debe inglés. Qué puto. Entonces, llegan varias negociaciones, varios años de negociaciones, apuntan los británicos, iban a entregar las islas durante negociaciones, porque, pues, digo, ya está el canal de Panamá, ya no se debe nada. Sin embargo, güey, durante todo esto, los británicos le dijeron, nada, son un pedo. Nosotros te las damos, pero tienes que... Perdón. Tienes que respetar lo que los habitantes quieren. O sea, hacer referéndums como una democracia, por así decirlo,
postura en la isla respecto a lo que los habitantes quieren. Y Inglaterra como, ¿qué? ¿Democracia? ¿Qué? Papito, me estás hablando en chino. Güey. No, es irónico porque iba a ser la referencia a Hong Kong. Porque, En Hong Kong si dices, con que diga la primera letra ya te matan. Güey. no, es que por así decirlo, parecido a lo que sucedió en Hong Kong, de que las negociaciones principalmente residían en que los británicos tenían derechos comerciales en las islas durante ciertos años, derechos comerciales, no de soberanía, y después se le iba a preguntar a la población qué procedía. Pero la cosa es que la población era británica. Entonces, es como, por así decirlo, Es como que tú y yo vamos a decidir a dónde comer, ambos decimos, vamos a los tacos. No, le tengo que preguntar a la población. Amir, ¿está bien si vamos a los tacos? Sí. O sea, Ajá. ellos mismos se preguntaban, ¿no? O sea, No, pues es que imagínate que Argentina dice, vamos a hacer esto, y pues dice, vamos a por tortas, y yo volteo contigo, y digo, tacos, y tú dices tacos, y vamos por tacos. Yo creo que es lo mismo que si dijeras ahorita que van a hacer una consulta popular a Baja California. ¿Qué quieren ser, gringos o mexicanos? Ajá. Y todo, pues, o sea, sí nos cambia México, pero... Ajá, pues básicamente eso. no sé, estoy viendo cuánto está la gota ahorita. Y Sí, güey. creo que sí me gusta ser mexicano. Y el Chocorrol opina lo mismo. Sí. Pues hasta la Sentry, güey, no. El turismo médico, por eso aquí vienen muchos gringos. Güey. Sí, güey. Bueno, pero básicamente, y de hecho como en Hong Kong pasó eso, de que se acabó el tiempo, pero le dijeron, güey, pues les tienes que preguntar, y China dijo, aquí está su permiso. ¿Y sabes dónde responde? No quieres saber. Sí, entonces, más o menos eso es lo que querían hacer. Entonces, entonces la diferencia es que ellos no se decidían entre si iban a ser o 10 años o 99 años. Hay una pequeña Más, diferencia. menos. Vemos. Sí, 89 años más o menos. O sea, lo hablamos. El tiempo vuela, güey. Sí, sí, Y sí. estás joven. Por eso el pedo. ¿Qué le dices? Es que algo se imagina, es como que no pasa nada, güey. Te vi paso, güey. Sí, entonces los isleños formarían está llamado Falkland Lobby para evitar algún cambio de soberanía. Entonces los mismos isleños se intentaron unificar para decir, güey, yo no quiero irme con los argentinos. Entonces, sí. ¿Qué casi iban a decir un chiste acerca de Estados Unidos y México? No, pues quiero poner ya atención. Ok. Miré la hora y... sí. Entonces, la Argentina fue durante varios años una potencia, como ya lo había mencionado, fue uno de los grandes productores de recursos y mantuvieron de hecho a las tropas aliadas durante el conflicto de 1910-1940. Haz de cuenta que ellos producían mucha de la comida, de hecho creo que era como 60, no me acuerdo cuánto era el porcentaje específico de toda la carne del ejército aliado venía de Argentina, de lo que producían, y eso les dio mucho dinero. O sea que todos comían milanesas. No, ya creo. La milanesa, ¿se comen milanesas allá? Solo un chiste argentino, pero bueno. Ok. Entonces sí, te digo, producían mucho y tenían. El pedo es que después de esto, después de que ya no había guerra ni necesidad de comprar de más, pues hubo una inestabilidad que volvería a la Argentina inestable. ¿Qué? No, júramelo. ¿Una Argentina inestable? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Entonces, como ya no entraba inversión, pues, hubo inestabilidad y eso hizo que hubo muchos problemas políticos. Juan Perón, que era esta figura que había mencionado, güey, después de 3 términos, güey, es que lo pienso como un mini Santana, por así decirlo, pero más moderno. Ok. O sea, porque Santana fue en 1800. Sí, pero ¿por qué es como Santana? Porque tuvo 3 putos términos, güey, como Ah. presidente y al final no logró tanto aparentemente. Y terminó quedando un cagadero mayor en Argentina, el cual llevó a una dictadura. Ok, sí es Santana. O sea, es como un mini Porfirio. Santana. Un Porfirio, más como un Porfirio. Pero Porfirio hizo más cosas. Sí, yo creo que es más como un Porfirio, güey. Ajá. Entonces, Juan Perón, digo, es altamente controversial, tendré que investigar más respecto a todo lo que va en lo que es este güey. Ajá. Pero sí, Estados Unidos, güey, empieza a intervenir. Entonces, esto culmina, güey, en que Perón muere en su tercer término presidencial, un año después de que entrara en función
Ya. Realmente me senté en la grande. Y se sentó. Y valió verga. Y valió casi. Se murió. Estaba muy grande. Le gustó. Ajá, entonces causaría un vacío de poder, güey, con lo cual todo el mundo se empezó a pelear. Y los ciudadanos terminarían valiendo madre de todo este pedo. Entonces, dentro de todo esto, llegaron, ¿cómo por así decirlo? 3 personas. Ok, dentro de todo este pedo, güey, se muere este cabrón, hay un chingo de problemas y en Sudamérica se desarrolla el Plan Cóndor, güey, que la Operación Cóndor, que básicamente es el financiamiento y planeación de intervención política y económica en países de América del Sur, por ejemplo, financiando guerrillas, dictaduras sudamericanas, como por ejemplo en Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Y entre 1970 y 1982 buscaban cazar y erradicar el comunismo en toda la zona, llevando a todo el cagadero que sucedió en varias dictaduras, como te mencioné en las anteriores, llegando hasta Argentina. Y pues, no sé si has oído de todo ese cagadero que sucedió en Latinoamérica, Allende, todo ese tipo de cosas, La verdad, no. de la desaparición de gente, hacía prensa. Pero eso es en toda América Latina siempre, ¿no? No, aquí es donde se dio mucho. Y de hecho es muy reciente. Nosotros nacimos en los 90. Esto se acabó en los 80 y tantos. Sí, pero crecimos en el cine de Calderón. así que- Sí, pero, o sea, mucho viene de todo esto, de que querían eliminar el comunismo. Entonces, como que, güey, ese vato quiere derechos laborales. Mátalo. ¿Cómo ven que este güey quiere pago Jubilación. igualitario? Este güey, si quiere soñar, va a soñar eternamente. Órale, güey. Entonces, sí, muchos presos políticos. Y este fue, entonces, Argentina fue parte de todo esto. Y todo esto, güey, era para instaurar políticas neoliberales bajo la coordinación y financiación de Estados Unidos. Es oficial. Hay papeles que especifican toda esta operación y cómo se fue manejando, güey. Para que te des una idea, güey, a mitad de los 70 varios golpes de Estado se dieron propiciando por el contexto la cooperación con Estados Unidos y el eje americano, todo este cagadero. Y para que te des una idea, hubieron muchos presos políticos, un aproximado de las víctimas dan entre 50,000 y 30,000 desaparecidos y 400,000 presos políticos. O sea que básicamente como cerca de 500,000 de personas porque pues hubieron muchos desaparecidos, unos presos políticos que nunca salieron de la cárcel, muy pocos los que sí, otros los pusieron a la cárcel y ahí se quedaban y ahí se morían. Una época muy pesada para América del Sur. Ajá, entonces, para que te des una idea, creo que había, no me acuerdo quién había ¿Fue? sido. Dice. Sí, ¿Fue? Digo, no creo que hubo buen momento para ser latinoamericanos. pero hay peores, güey. Hay niveles. Hay días buenos y días malos. Hay días buenos y días malos. O sea, cuando como carnitas es un día bueno. Pero cuando como pizza es un día malo. Como cuando como pizza es un día malo. ¿Sabes por qué? Porque la pizza es neoliberal. Y las carnitas, como yo, es comunista. Es socialista, güey. Es del pueblo. Para No, el pueblo. entonces para que te des una idea, güey, Leopoldo Galtieri, junto a su junta militar, que básicamente es el triunvirato que les decía, que básicamente se juntó la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, se juntaron los 3 generales para hacer una dictadura, y estos güeyes, pero Galtieri era el de arriba, pero básicamente los... Ok, llevarían la conocida Guerra Sucia, donde el Estado, en nombre de la estabilidad y la paz, causaría una serie de casas a grupos opositores, guerrillas, activistas, sindicalizados, escolares, padres y familias. A veces solo agarraban algunos y los tiraban de helicópteros desde el aire para que cayeran en el agua. Así. No vayan a estar en balas, perro, vuélale. Y de 1976 a 1983, la Secretaría de Inteligencia del Estado, pues, realmente no es básicamente la policía, ¿cómo se les llama? No, la policía secreta. ¿Sí explico? Son como los judiciales, pero estos güeyes sí se esconden y nomás te llevan. Ok. Sí. La SS. No. Tienes una idea, pero esto ya era el ejército. No, yo sé. Pero los camisas cafés. Los camisas cafés. Así les decían. Eran... Los camisas cafés, güey. ¿Sí eran la SS? Creo que sí era la SS. ¿Ellos no eran los camisas cafés?
Es que Pero bueno, es otro tema. creo que las camisas café son de Italia, en las cuales están inspiradas los alemanes, Sí. creo. Ok, pero bueno, como se mencionó anteriormente, en 1982 el contexto es que Argentina está pasando por la Guerra Sucia, mucha gente había desaparecida. De hecho, hasta el día de hoy se formó un grupo de mujeres que, parecido como a los grupos de búsqueda aquí de mujeres, ¿No ser bien? No. Verga, güey. ¿Sabes por qué nos vale que nos... Verga. No mames. O sea, es que hubo varias madres que desaparecieron sus hijos y se hicieron como grupos en los cuales no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente se juntaban a buscar, a ver qué chingados le pasó a sus hijos. Nomás querían ya ni siquiera encontrarlos vivos, simplemente encontrar cadáveres. Y al día de hoy, de hecho hace como 1 o 2 semanas, Encontrar un dedo es suficiente. no, de hecho se prepara, o sea, ya está preparando a la siguiente generación porque muchas madres nunca encontraron a sus hijos. Ajá, entonces es algo que le sigue pegando a Argentina todavía, güey. Ok. Ajá, entonces digo, de esto nos viene todo esto. Entonces, para intentar desviar la atención y buscar un nuevo enemigo, la idea de retomar las Malvinas, que habían sido arrebatadas de la Argentina por los imperialistas, propusieron desde 1981 que si la ONU no lo solucionaba, tomarían las Malvinas por la fuerza. Porque eran legítimamente. ¿Tú y cuántos argentinas. más? Ajá. Entonces, esto fue llevado a cabo por un grupo de argentinos. Un grupo de argentinos, o sea, se estaba hablando, estaban tirando el pedo, así como que. Qué ganas. Sosténme, pero Qué sí. ganas está eso, pero si lo soltaban, es como que, no, pues sí, sosténme, por favor. Y luego Decían, sí, agárrame, pues. pero se agarran, pendejo. Entonces, sin embargo, esto propuso mucho como ese valor nacionalista a cuando un grupo de argentinos tomaron de rehén un avión para forzarlo a aterrizar en las Islas Malvinas y pusieron una bandera argentina por sus huevos. Como cuando Mr. Presidente hizo una carta para que se disculparan los españoles. Sí, pero imagínate que unos estudiantes de la UNAM, güey, hubieran tomado preso un avión que iba a España, se hubieran bajado, güey, cerca de Madrid, güey, y hubieran puesto una bandera por sus huevos. Algo así sucedió. Entonces, esto provocó movimientos de seguridad por parte del Reino Unido, porque eso básicamente es terreno mío, es una declaración de cierto punto de guerra. Y, pues sí, lo empezaron a hacer movimientos ahí de que vamos para allá si la quieres hacer de pedo, intentando decir, pues, si quieres ponerte mamón, pues hay pedos. Y esto propició que la Junta apresurara un ataque real ante todo este cagadero. Entonces, para que te des una idea, en 1979, Margaret Thatcher, la dama de hierro. ¿Margaret Thatcher es una jueza o qué es? No, era Primer ministra. fue una primer ministra Ya me inglesa. Era agresiva, directa, antagonista, hizo muchos cambios. Pasiva agresiva. Ajá, Pasivo agresivo. es que hizo muchos cambios en Inglaterra. Ok, básicamente te digo, hizo muchos cambios en el Reino Unido, no me los sé todos, pero sé que hizo cambios bastante radicales y afectó mucho a los trabajadores, pero fue mucho en nombre de la modernización del país, pero afectó a varios trabajadores que dejó a varias gente desempleada y la chingada, y mucha gente la odiaba porque era mujer. Sí, vivimos en ese mundo, tú también no te hagas. Entonces, tenía muchos pedos y realmente muchos se estaban oponiendo a esta doña, güey, y de hecho con la conexión que tenía con Estados Unidos, nadie esperaba que hicieran algo realmente por unas putas islas en medio de la nada. Entonces, la cosa es que como eran británicos, los de la isla eran británicos, ellos dijeron que ningún ciudadano dentro del reino iba a ser olvidado y que se iba a poner del lado del pueblo. Entonces, los reportes empiezan a indicar que las fuerzas navales británicas mandan códigos y reportes que indican que no podrían mandar una expedición de defensa si hubiera un ataque para el 1 de abril y empiezan a mover navíos dentro de la zona de Gibraltar en dirección hacia el sur, como si se dirigieran ya fuerzas militares hacia allá, argumentando, digo, pues, entonces básicamente le dijeron, si atacan antes del 1 de abril no podemos hacer nada. Básicamente eso es lo que empieza a suceder.
Y el 2 de abril de 1982, la Operación Rosario sería llevada a cabo. Comandos anfibios desembarcan en la punta este de las islas. 600 soldados argentinos se enfrentan contra solo 100 británicos. Toman las barracas y consecuentemente la casa gubernamental. Los británicos se murió un soldado. Solo uno. Solo uno. A su esposa le anda a ver un chingo de bullying, anda a hacer. Voy a volver a la panera con mi esposo y chinga tu madre, Marta. ¿Te imaginas, güey? O sea, que empiezan los putazos, todo el mundo empieza a disparar, güey, hay balazos, y de repente se muere uno y dice, ya. Este güey no respawneó, güey. Sí. El pendejo no trajo vendas, güey. ¿Cómo se llama ese pinche modo cuando caen 100 cabrones? ¿Battle Royale? Ajá, sí. Es como Así que, contra cinco. es que sí me imagino, es como que, no, vamos, ya, güey, ya. Entonces, sí, Que se no murió respawn. uno. No guardé. Aquí muere. Entonces, sí, los argentinos empezaron a decir, no van a hacer nada, Estados Unidos va a decir que le bajen de huevos, que ya. Y no, los británicos prepararon una junta militar y proporcionaron una expedición que fue hecha en aproximadamente un mes. El 12 de mayo partirían con 127 navíos, güey. 43 barcos de la Marina Real, 22 auxiliares de la Marina Real, 62 barcos mercantes. No sé por qué metían barcos mercantes. Creo que para llevar suministros o nomás. ¿Para Llevar comida y eso. No sé, güey, supongo. O sea, Transportar gente. O sea. yo supondría, güey, que las otras 65 naves bastarían, güey, pero no sabemos. pendejos. Yo no estaba ahí, güey. Oye, Estados sabes- Unidos, ¿y Estados Unidos qué andaba haciendo en ese entonces? Que no andaba ahí. En los Chingar, güey, 80, chingar. creo que Vietnam. Ah, sí. Pam, pam, Sí, ¿no? pam, Vietnam. pam, pam, pam. Corea, No, Corea fue antes. por eso. Pero yo estaba en los 80. Ah, pensé que 50. 50 era Corea. 50 era Corea. Pero Vietnam, no sé si en los 80 todavía seguía. O ya Seguía había bien. Se acabó. O Irak, o Irán, o Afganistán. Eso fue Lo después. que quieras. En la zona de Medio Oriente, güey, lo que quieras, papá. Cualquier país que a nadie le importa, pero tiene petróleo. Bueno, Vietnam no tenía petróleo. Pero tenía vietnamitas. ¿Algo bien? Se prenden igual de Se rápido. prendan igual de rápido. ¿cuándo Chillan se más, acabó? pero bueno. Para el motor no hay diferencia. Sí se imaginó un vato con un lanzallamas que de repente dispara y que chille. Hasta le dan a la... ¡Chille! Más fuerte. Solo mírame los ojos. Sí. ¿Cuándo se acabó la guerra de Vietnam? Producción. Paula busca cuando Kim Kardashian. Entonces los argentinos se quedaron esperando a que Estados Unidos se metiera a defenderlos y nunca llegó esa ayuda. 75. Sí, entonces ya había pasado la guerra de Vietnam. Sí, pero están 5 bien años. gastados, ¿no? Pero bueno, continuando con el tema. Sí, güey. Algo. Y bueno, entonces, ¿cuál fue tu pregunta anterior? Ah, ok. Bueno, 62 barcos me encanta. Ok. Estoy viendo esto, no pienses mal. No, no Pon está atención. bien. Lo puedo ver en tus lentes. Ahora, Ajá, puedo ver en tus estás viendo que lentes. estoy viendo cool. Sí, también lo puedo ver, güey. Es como el meme de Gohan de estoy prestando atención. Lo veo en tu pupila dilatada. Sí, es un meme de Gohan que es como que, oh, qué bonito, no sé qué viste, no, las chichis aquí en los lentes, güey. Al rato te lo enseño, güey. En Grande, este caso le digo a este güey, le estoy poniendo atención y se refleja cómo está su pecho con pelos. ¡Chile! Ok, entonces 127 navíos frente a 3 barcos de la Marina Real, ya pasamos a 2 mercantes, 2 portaaviones, güey, que se enfrentaban contra 42 aviones de los ingleses, o sea, 42 aviones ingleses contra 122 de los argentinos. Entonces, en preparación a la respuesta británica, el dictador de Argentina, güey, convocaría al pueblo el 2 de mayo en una plaza pública. En el discurso diría: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están dispuestos a pelear con los argentinos. Argentina va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado del territorio argentino. En este discurso se escuchan los cantos del Perú Y el los cántico- lloriqueos de mi perro. y el cántico de lo vamos a reventar. Lo vamos a reventar.
Ajá, es que se escucha así. Un soldado con la bandera del Boca. Güey, es que ya no sabía si iban a ir al mundial, güey, o a la guerra, o a la verga. Yo acá Maradona, ¡vámonos, güey! Bien prendido. Agarrando 30 ingleses. Maradona ahí trabado. ¡Ahorita por su madre! ¡Por su madre! Termina la batalla, güey, regresa, estamos medio, no sé qué. No, yo no. No, o sea, yo agarré el tipo, ¿no? Güey, Sí. como cuando pierden los partidos, cuando pierden la guerra. Hicimos un gran trabajo, acá debimos haber coordinado mejor. El equipo dio lo mejor posible, acá vamos a hacer un lance. Perdimos a Juanito, pero... Es puto. Tendremos era... Ok, los británicos empezarían a crear una zona de exclusión total, o sea, un bloqueo, y empezarían un bombardeo a las pistas aéreas en las islas para evitar que pudieran ser usadas. Los británicos empezarían a hundir un crucero ligero. Ahí morirían 323 miembros de la tropa e impedirían a los argentinos que pudieran encerrar al bloqueo británico. 2 días después, los argentinos derrumbaron un navío en la costa sur y los británicos no podrían conseguir superioridad aérea. Aún así, el 21 de mayo desembarcaron 4.000 hombres en la costa este de la isla occidental. 3-4 días después, los argentinos destruyeron 4 navíos, además de un bote que llevaba suministros y helicópteros vitales para que tú caminas, güey, te llevan helicóptero. Y pues valió verga, pues era para ti, güey. Ve como cuando se me quedó mi carro, güey, y le llamé a la grúa. Simón. No sé si te había contado esa historia. Y me dice, no, pues, no sé si ya sabe que por COVID, me preguntó, bueno, la grúa va a llevarse el carro. ¿Tiene otro método de transporte? Y yo, mis pies. Y ya me dijo que por COVID no me podía subir con el de la grúa. Y yo, pues, chingo mi madre, ¿qué más voy a hacer, güey? Ay, que por ahí tampoco me podía subir al carro. Algo sí les sucedió a estos güeyes de, pues, si no hay helicóptero, no hay carro, pues ni pedo, patín, güey. ¿Qué se puede hacer, carnal? Sí, ni pedo. Cuando estrellaron esta madre. Entonces, terminan moviendo, güey. Terminan en un punto, 1.000 soldados, una zona que conecta la parte norte y sur de la isla, güey. Habrían 2.000 soldados y 10.000 en el puerto de esto, Hay una batalla. Ajá. O sea, básicamente llegan 1.000 británicos. O sea, imagínate como donde se conecta Mexicali y Sonora. Ok. O sea, sí es que es como Un tramito. estrecho, ajá, es un tramito, Sí. pero arriba no es que esté Estados Unidos, sino arriba hay mar. No hay mucha opción. O sea, o caminas o te ahogas. ¿Qué quieres? Ajá. Y todavía la piensa, ¿no? Sí, Ay, cabrón. Entonces, básicamente llegan 1.000 soldados y ante como 10.000 por ahí empiezan a disparar. No logran nada. Así que los británicos o sea, está bien extraño porque está como levantado, güey. Y luego hay como una caída. Los británicos se van por abajo, salen por atrás y ya. Y empiezan a dispararles, como que, disparan por atrás, nada, ya. Y muere, güey, y muere. ¿Qué verga? Sí. ¿Los traicionaron? ¿Qué pasó? Ajá, sí, básicamente. Y ya, tomaron el lugar. Está bien extraño. Está bien rápido ese pedo. Eran comandos y... Sí. Al final, en preparación a la batalla final, que ya es en la capital, en la zona de la derechita, por así decirlo. Ay, güey. Perdón. ¿Qué? Es que lo estoy leyendo y sí está cagado, güey. ¿Qué pasó? Es que en una zona, güey, un comandante llegó todo cansado y decía, y no vas a poder tomar este lugar, está indefendido. Y empezó a decirles, hey, si no se rinden, vamos a bombardear todo. Esto no iba a suceder, o sea, el general no tenía aviones, güey, no tenía cómo. Y pues los soldados estaban exhaustos. Y los soldados aquí te digo, no, güey, sí, ya ahí muere. Okay. O sea, cerca de 1.000 soldados argentinos se rindieron porque le dijeron, vamos a bombardear. Y ese bombardeo no venía de ningún lado, No existía. güey. No existía. Pues nada, como... Chinga tu madre. No, así de, mira, mientras son pedas, no
manzanas, yo quiero seguir vivo. Dice, yo le Entre creo. peras y manzanas, ni me vale. Mira, yo le creo al vato con rifle, ¿sabes? Dice que tiene misiles y yo le creo. Sí. Esa persona que me está apuntando se ve muy confiable. Sí, Por güey. supuesto, señor, que le puedo Ajá. entregar todo. Yo el otro día vi varios barcos afuera y no eran míos. Yo le creo a ese güey. Pues sí, por eso Yo me vi a mi acuerdo. presidente cagado de miedo. Este carnal Pues ya es sí, mío. ese güey logró tomar nomás amenazando con que iban a bombardear. No tenían aviones, no tenían nada con que bombardear. Pero digo, los argentinos dijeron: mientras son peras, son manzanas. Yo no voy a averiguar. Y se rindieron, así de simple. Corro, luego pregunto. En preparación a la batalla final se suministraría la recién capturada, parte sur. Sin embargo, por fuerte combinación, hay varios pedos. Intentan suministrar, pero llegó un avión argentino y se chingó el barco. A huevo. Y murieron 56 marinos, ¿cómo se llama? Británicos. Y el 1 de junio llegan 5.000 soldados más, con lo cual haría que los argentinos retrocedieran hasta la costa. En donde 9.000 soldados británicos llevarían un asalto a la capital de las islas. Y ¿qué te parecen? Unos 10 días después comienza el asalto en la primera línea de defensa. Hay 33 fallecidos británicos, 59 argentinos. 2 días después, el 13 de junio, tomaron el último monte que daba directo al puerto, solo murieron 10 británicos contra 70 argentinos. Luego, un día después, los argentinos se vendieron. Así de simple. Es lo más rápido que te puedo decir. Al final, los argentinos perderían 649 personas contra 255 británicos en 74 días de conflicto, que mayormente el conflicto fue de: no mames, voy a tener que caminar hasta allá. Eso es lo que duraba, güey. Ni pedo. O sea, Sí, porque a darle. no, es como que, güey, te voy a llevar suministros. Güey, ya no hay suministros. Y otro güey, yo acabo de llegar. Ah, sí. Es que te imagino como que el barco mercante, te imaginas, no sé, el princesa, no sé, mi princesa, en que el vato, no sé, güey, llevaba camotes, güey. Ok. Y de repente iba a suministrar soldados en la guerra y de repente le tumban el barco. Verga. Pues te iba a suministrar. El vato no estaba asegurado de misiles. Estaba asegurado de ingleses. Si se hubiera incendiado, güey, sin pedos, Sí, algo así. Sí, muy. Entonces, sí, al final, la guerra de las Malvinas, un conflicto entre Argentina y el Imperio Británico, del 14 de junio que terminó hasta el 14 de junio, güey, de 1872. 255 británicos ¿Sabes por qué lo murieron. acabaron en esa fecha? Porque dijeron, es que mañana cumple el Libia. No puede haber guerra. Lo siento, canal. Y hubieron 775 heridos. Sin embargo, es más sorprendente que hubieron 11.400 prisioneros capturados argentinos. 649 argentinos fallecieron y 1.657 fueron heridos. La junta militar al final sería derrocada por un gobierno democrático, güey, en parte en culpa por la vergüenza de las Malvinas y Margaret Thatcher yendo atrás en las encuestas, en las elecciones, y siendo odiada por una gran parte del pueblo británico, saltaría victoriosa tras haber defendido a las Malvinas y en las siguientes elecciones. Ese es el resumen más rápido que te puedo dar para intentar acabar a las 9. Pues fallaste Pero- porque ya son las 9 ya. Yo sé, güey. Pero, o sea, datos curiosos, güey, de todo lo que salió mal en la invasión. Para empezar, no, estoy bien. Pero no es que me enviaron. Yo sé por eso. Yo sí. Ok. Todo lo que salió, por así decirlo, mal en esta invasión es que, uno, no se le avisó a la Fuerza Aérea, güey, hasta como 1 o 2 semanas antes de la invasión. De carnal nos está invadiendo. ¿Cómo? No, o sea, los Claro, argentinos güey. dijeron, güey, vamos a invadir las Islas Malvinas como 1 semana antes, o 2, algo así, fue como que, sí, güey, se me olvidó decirte, estás invitado a la retoma del territorio nacional, y es como que, no mames, ¿cómo, güey? Güey, yo ya pedí mis vacaciones, Marco, güey. No mames, güey, tengo un concierto. Entonces, El Marco, no mames, tengo que ir a Yucatán, güey. de hecho, creo que por esta información de que decían de que si atacaban por el 1 de abril, no iban a tener manera de defenderse los británicos, lo cual era una pendejada. A huevo. Que lo hicieron así como
filtrando la información para que se confiaran. Se dejaron ir como gordo en tobogán con esto, güey. Por ende, tampoco esperaron los británicos a tener un portaaviones, con lo cual hubieran podido tener aviones para defender. Porque, recordemos, había más aviones argentinos que británicos. Ok. La naval y el ejército fueron los principales planeadores de todo esto, como lo mencioné. Y cuando tiraron el primer barco, o sea, bloquearon las islas, los argentinos mandaron barquitos, Ok. los británicos tomaron un barco, la naval dijo en él. Le dijeron al capitán. ¿Qué opina, capitán? Y se levantó. ¿Quién quiere pollo ahí? Sí, literalmente les tomaron un barco y ¿Quién dijeron, quiere pollo? ¿De qué habla? Es que hicieron a las 6. sí. Si nos vamos ahorita alcanzamos. Entonces, digo, la naval le valió verga. De hecho, y el ejército terrestre, los soldados, llegaron a Argentina. No, pensé que los soldados pollo. No, es que hay una diferencia entre los soldados que son de profesión, por así decirlo, que están entrenados, llegaron y tomaron todo esto. Ah, los soldados que los pusieron porque... Ajá, y que luego le están vean los como conscriptos, güey. Y ya se cuenta que cuando se toman las islas, estos soldados eran regresados a Argentina por si Chile quería ponerse gracioso y invadir Argentina. Porque pues sí le tenían un poquito de miedo a Chile, güey. Pues a Chile se le ocurría robarse un torito. Sí. Entonces dejaron a todos los conscriptos ahí y de hecho eran gente principalmente que venían de un clima cálido, que era del norte creo que de Argentina, y los llevaron a un lugar que hace frío como su puta madre. Y esos güeyes se estaban cagando, odiaban la vida, güey, muchos eran presos políticos. Entonces, sí. Entonces, aparte de Me eso, güey, sorprende que cualquier cosa les da diarrea. es que, imagínate, güey, yo que como pise me tapo, imagínate este güey. Este güey no se tapa, este güey se caga. Te dio diarrea ya, ¿no? O sea, ¿Dónde? En todos lados me da diarrea, güey. sí. En mi las casa me vacaciones da creo que te dio diarrea. diarrea. Ajá, sí. Entonces sí. Sí, entonces lo que no pensaron los argentinos también es que, recordemos, había unas pistas aéreas en las islas que estos güeyes Había. querían usar. Pero la situación, no pensaron, güey, que dijeron, pues las van a joder. Tampoco como pensaron que les iban a tapar. Ajá. Y luego cuando las taparon fue, "Verga". No me lo esperaba. ¿Tú qué te esperas, pendejo? Así que también no pudieron usar otras pistas aéreas porque las otras más cercanas estaban a 700 kilómetros, güey. Ok. Ajá. También quizás por eso hubiera sido muy bueno una portaaviones. Creo que sí me hubiera servido eso. Ahora Entonces, estoy a tiempo de perderlo. sí. Entonces, como no se comunicaron en los argentinos, esto permitió que los británicos avanzaran sin ser detectados después de una pérdida naval, güey. O sea, hubo como un pedo de comunicación y de repente cuando llegaron a diferentes zonas como que, güey, son amigos nuestros y te empiezan a disparar como que, creo que no son amigos. No que los británicos estaban en la otra costa. Y también por eso. ¿Qué responde? Ah, ¿no? ¿No están ahí? Güey, como el meme. Siempre sí llegaron. El meme que, ¿qué? ¿Cómo que no? Ándale. Me colgó. Güey, vato. Y es que le dice, comandante me pide ayuda, sí, ¿qué pasó? Me dejaron en visto. Me dijeron suerte, haz lo que quieras. Dice el comandante, es que hay unos argentinos que estaban, güey. No esperamos esta estrategia. Y también a muchos de los soldados que se llevaron a defender las islas, güey, les dijeron que solo era una muestra de fuerza para entrar en negociaciones, así que no había equipo pesado de artillería ni de defensa mayor, porque dijeron, pues no van a invadir, güey, pero se deben ver qué manejen. Pensé que era cura. Entonces cuando de repente mal es como que se invadieron. Entonces sí. No, sí, principalmente es lo que te puedo decir, güey. Esperaban que los gringos evitaran la guerra porque están en ese modo de amor y paz. Ajá. Y también 60% de todas las bombas que se usaron se cebaron, güey. Y al día de hoy siguen ahí, ¿no? De como... Ajá. Se lo enojaron. Sí.
Sí, se les movió. Verga, güey. Está Pero frío, güey. el 60 están en las Malvinas, ¿no? Es que creo que, te digo, de todas las bombas que se usaron, güey, por los aviones, 60% se cebaron, güey. No explotaron. Nomás cayeron. Y ya. Imagínate que le cayó la bomba a un lado así de que ya mamé. y Sí, de güey, el repente- vato zurrado, güey. Que se calla, se compone ese. Antes de que me cogí a tu esposa. No, pues qué cosas, ¿no? Ah, te la quería. Creo que ahorita. Dice, creo que es momento de apreciar la vida, ¿no? El vato, yo me cagué, pero tú más. Me imagino que se quedaron esas bombas ahí, ¿o qué pasó? Sí. De hecho. Hoy en día. Sí, de hecho, el día de hoy, güey, hay todavía minas y bombas, güey, sin explotar en las Islas Malvinas. Por ende, no se puede pasar por toda la zona, güey. O sea, no está libre el Me paso. imagino que unos turistas de vacaciones. Y yo, papá, toma una foto aquí. Es que- Timmy. Bueno, háblale el Teletón, amor. ¿Sabes qué? No, háblale al galloso. Sí, no, era una buena. Y el vato. Creo que era británica esa bomba. El vato me llamaban loco por aceptarle a Galloso. Mira, tienen buenas personas ahí. Hay que ver el lado positivo. Pues mira, el caro no nos va a salir de funeral. No, ya nos dijeron que lo van a pagar ellos. Sí. Y que va a galletas de las buenas. Son las que te gustan, mi amor, acuérdate. Ahí Ya no llores. No hay un hijo, pero hay galletas. Son de las caras de las betuladas. Ya me andabas diciendo que su escuela está muy cara. Cabrón. Hay que verlo como un nuevo inicio. Mira, si iba a morir de hambre o de bomba. Ok, bueno, pero sí, como en varias zonas de Europa, güey, que de hecho el día de hoy hay minas y hay bombas, güey, sin explotar y no se puede cruzar por Europa libremente. Así pasó aquí, Como Chernobyl, claro, no se puede pasar. pero por otras razones, Sí, lo sé. por la radiación. No sé. O sea, es que en Chernobyl pasa y dices, la radiación me va a matar. En Europa es... 5 años. En Europa es un buscaminas en la vida real, güey. Es un, no, ay no. y de repente, ay sí. Sí, entonces, Como pasó a Timmy. en la batalla de Goose Green, eso ya lo había mencionado, no vamos a poder replicar el chiste, güey. Espero poderlo sacar, pero nomás lo quiero dejar aquí. En el video donde están los prisioneros de guerra, un comando británico parece Freddie Mercury, güey. Ah, Ajá. sí, ¿Sí? Y nomás como otro penúltimo dato curioso. Último dato curioso. Las Islas Salinas tienen solo 3,000 habitantes al día de hoy, okay. de los cuales solo 18 son argentinos. ¿Los restos son británicos? No. Como cerca de 180, como 180 son chilenos y los demás son británicos. Ok. Hay más chilenos ahí por alguna razón que desconozco. Y esa fue la guerra de las Malvinas. Ok. Pues, ¿cómo ves este tema? ¿Invitado especial? Pues bastante interesante las razones y motivos por los cuales se van a la guerra y cómo todos blofean bien intenso hasta que uno cede. Era un juego de gallina, güey, hasta que no lo fue. Era todo risas hasta que... Hasta como el primer soldado. Literal, güey. Cuando invadieron, no mames. Ah, sí, se Ah, salió. sí, ya. Ya. Y los británicos, ¿cómo que ya, güey? Güey, yo ni traje balas. O sea, yo pensé que nos iba a hacer guardia, mamá. Fue de plástico. El otro, Sí. y el inglés, ¿sabes qué más va a ser de plástico? Que tu pierna. Pero bueno. No, le dice your leg y el otro, ¿qué? ¿Ni qué? ¿My qué? ¿My neck? Es una banda, ¿no? Y el británico, escuela pública. Y otro, güey, no hablo inglés. Pero bueno, yo lo veo igual como un tema... Pobre Argentina, güey. Sí, Muy confiado, muy confiado. De corazón, güey, espero que voy a intentar buscar los minutos de esas cosas para que las puedas meter en algún punto. El del capítulo anterior. Ajá, lo de la El primera del otro grabación. universo. Sí, porque... Bueno, no importa. Pero sí. ¿Sabes? Me suena como
como cuando al niño de la primaria lo están bulleando y llega su papá y le dice, ve a partirle a su madre, mijito. Y lo manda y le pegan más duro. Algo así, güey. Te vas a dejar acá. No es que me dejé, papá. La mamada. Sí, güey, sí, algo así. Ay, pues yo creo que con eso nos podemos retirar. Porque Muchas ya son las gracias. 9:20 y el Gibi quiere terminar a las 9. Bueno, no, sinceramente nunca me confío de ese horario, así que me vale salté madre. como una página de información, lo siento. Pero bueno, gracias por quedarse hasta este capítulo. Y recuerden, amigos, si los obligan a firmar su renuncia, pueden firmar BP para que no se valida la firma. Adiós. Verga.